¿no? Claro, nosotros estábamos hablando antes, aunque del caso de Villegas del año pasado. Ah, sí, sí. Y en realidad la respuesta de la gente que nos horrorizaba a varios, creo que hasta compartíamos el tema en cuanto a que... ¿Por qué? Porque la gente conocía una faceta. Y esto es quizás lo que hace apasionante el área, o a mí me apasiona el área en que trabajo, que en realidad uno está descubriendo una otra cara, ¿no? La otra cara de Jano, la otra cara del personaje, en la que un hombre puede mantener una faceta, una fachada perfectamente viable, realizar una vida totalmente normal, y por el otro lado mantener una vida absolutamente anómala e incomprensible para nosotros. Por eso es tan difícil de entender. Y hasta paralela, ¿no? Totalmente paralela. Ay, perdón, quiero aclarar a la gente que el tema de General Villegas, porque lo habíamos hablado fuera de cámara, es la chiquita de 14 años que resultó ser abusada. Entonces, muchas veces en defensa de esos abusadores, la gente decía, bueno, pero tuvo relaciones consentidas. Y nosotros coincidíamos con el doctor Enrique de Rosa, que como una pequeña va a consentir relaciones, ¿no? Claro, que de alguna manera hay un sometimiento hasta psicológico, porque es muy chica hasta para la comprensión. No existe la idea de consentimiento en menores. Claro, ¿no? Eran tres mayores que habían abusado contra ella. Claro, no existe la idea de consentimiento en menores. Y volviendo a esta idea de la doble imagen, del doble personal. Yo no sé si se acuerdan que en el caso de Austria, en el caso de Josef Fritzl, el que mantenía a sus hijas en cautiverio, en realidad era un señor que salía todos los días a trabajar. Claro. Sus hijas, por eso decía... A veces, ¿quién hubiese dicho? Las prisiones psicológicas, si bien las tenía encerradas físicamente... ¿Cómo una persona se mantiene 20 años encerrada físicamente, un adulto, tiene hijos, y este hombre mantenía una vida totalmente normal? Es verdad, y en el caso de General Villegas hasta subieron un video a internet, que es lo que por eso tomó estado público, con lo cual también es una humillación muy grande para cualquier persona, ¿no? Sí, así es. Manteniendo las relaciones sexuales con esta chiquita. Pero hablemos del caso Candela, entonces, porque siendo usted psiquiatra forense, seguramente nos puede aportar más sobre el perfil del asesino, ¿no? Y el perfil también, digamos, del vínculo con una chiquita de 11 años y con un entorno supuestamente todas personas mayores, hasta lo que sabemos. Sí, el primer punto es que nosotros en general tendemos a evaluar en estos casos cuando opinamos desde afuera, desde nuestro lugar de proveniencia social y cultural. Y esto creo que es parte del primer inconveniente. Sí. En mi trabajo, parte de lo que uno tiene que hacer a priori es despojarse, casi como si se despojara de las vestiduras y se tratara de ponerlas de la otra persona y entender en qué términos piensa. Sí. Una de las cuestiones, aunque crudas, es que una niña de 10 o 11 años puede ser objeto sexual y puede ser objeto y puede no ser, lo que como llaman derecho, puede no ser objeto de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que puede no tener derechos. Entonces yo puedo utilizarla como si fuese una cosa. Es decir, muy habitualmente los menores, dado que son familias extensas, familias en las cuales los roles no están muy en claro, en muchos casos ocupan un lugar muy menor, que luego en el curso de la vida van a empezar a hacerse un lugar. Entonces, la sola idea de protección del menor es una idea bastante ajena. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo una persona puede hacer esto sobre una chiquita? Quizás si yo no pienso que es una chiquita o no es un factor que yo tenga en mi mente. Recordemos que la edad de comienzo en ciertas capas sociales, lamentablemente, es muy precoz. Entonces, de alguna manera, ya estoy casi hablando con un adulto, en la mente del asesino. Sí. Y puedo también al mismo tiempo, puedo someterlo y puedo matarlo como si fuera un adulto. No existe ese freno inhibitorio. No se hace un discernimiento si es chiquito o si es grande, no importa, porque es un objeto. Es un objeto. Claro. Esta repetición que yo he estado haciendo de repetir que es un objeto, lo que quiero... Pero qué interesante, porque claro, es el objeto del secuestro, y además también es el instrumento que me permite o que me permitiría llegar a, ¿no es cierto?, un objetivo que evidentemente se lo ha trazado, que ha derivado en ese secuestro. Supongamos que nosotros dos nos peleamos y yo me digo, bueno, me llevo la laptop. Sí. Y es una cosa. Y yo digo, bueno, está bien, ya que nos enojamos la voy a romper, porque es la laptop que vos querías. Si se lo planteara así, en una relación más íntima, y yo puedo tirarla. Y después decir, ¿viste que pude romperla? ¿Por qué pude hacer todo eso? Porque es un objeto. Porque ha dejado de tener aspectos emotivos. Y cuando uno trata el perfil del asesino, el primer punto que tiene que partir son esos aspectos que nosotros llamamos psicopáticos, en la cual el contacto empático con el otro, yo entiendo que el otro tiene emociones, en muchos casos desaparece.
Y por eso los menores no pueden protegerse, porque el menor necesita inevitablemente la protección del otro. No puede estar en alerta constantemente, necesita que el otro lo proteja. Que el adulto lo proteja. Claro, la cadena normal es que el adulto lo va a proteger. Y son los padres en primera instancia y después, si como usted dice, hay familias donde esto se extiende, digamos, al barrio, son muchos adultos los que supuestamente cuidan o se relacionan con el menor. Claro, ¿no? Y el menor de alguna manera es un objeto más de la casa. Sí. Es decir, habitualmente uno encuentra que cuando uno habla con alguna de estas personas, a veces hasta tienen dificultad de recordar los nombres o las edades, y no porque tienen familias muy extensas. Tienen 4 o 5 hijos y no se acuerdan las edades o los nombres. Eso habla de un grado de compromiso afectivo muy especial, muy periférico. Y usted también había señalado algo interesante, o sea, no querramos, digamos, buscar algo extraordinario. Por ahí es un hombre ordinario, ¿no es cierto?, que asesinó a Candela, en el sentido que usted como psiquiatra forense lo establece, ¿no? Como que lleva una vida común y corriente, la de todo el mundo, pero ¿cómo es esa mente de esa persona que después deriva en un secuestro y posterior asesinato de una chiquita de 11 años? ¿Cómo funciona entre el hombre bueno, ¿no es cierto?, que todos vemos en el barrio, y el mismo señor que secuestra y mata? La propia idea de la locura en términos externos, por eso existe la palabra esquizofrenia, esquistos es cortado, implica algo de ruptura. Hay algo roto en la psique de estos individuos. Tienen un área que puede ser perfectamente, entre comillas, sana. Yo desempeño mi papel de médico, plomero, carpintero, lo que fuera, pero por debajo de esa otra fachada no tengo casi relación consciente, no es un automatismo, pero desarrollo disociadamente, partidamente, por eso hablamos de disociación, otra vida que no la vivo en conflicto, simplemente porque es casi como si yo dijese, bueno, salgo del canal y me voy a poner ropa para ir a correr. Porque se cree ese personaje. Es un personaje que lo vuelvo a habitar, y lo habito sin conflictos, y yo lo vivo sin conflictos. Como nosotros vivimos diferentes personajes sin conflictos. ¿Cómo se llama desde el punto de vista psiquiátrico esa personalidad? En realidad las personalidades son personalidades disociadas. El rol habitual que tienen son trastornos de personalidad, comúnmente se los conoce como psicópatas, más comúnmente como sociópatas. El sociópata es el individuo que tiene con la sociedad una patología, que tiene una disociación. El psicópata básicamente es el sujeto que Robert Hare, que es un psicólogo canadiense que trabajó muchísimos años, tuvo una definición en un libro muy interesante que se llamaba Sin conciencia. Él luego de trabajar mucho dijo, son gente que no tiene conciencia, y no que no tenía conciencia de hecho, sino que directamente él no podía establecer un vínculo con el otro. Yo he entrevistado personas que han cometido crímenes atroces, y uno tiene en algún momento la sensación de tener una conversión totalmente normal. Claro que sí. Totalmente normal. Sí. Y uno entiende cómo una persona puede llegar a esto. Si pasa el Rubicón, si pasa el puente ese, que son todos los puentes que nosotros en los mitos de la caja de Pandora no debemos pasar, esos frenos los tenemos y nos permiten quedarnos de este lado. Claro. Y hay muchos psicópatas, obviamente, que hay muchos psicópatas, lamentablemente, en una instancia menor se ha instalado como modelo de intercambio en la sociedad. Somos una sociedad objetal, por eso nosotros señalamos casos extremos, pero la sociedad se ha vuelto extraordinariamente violenta. Y con mucho desprecio por el otro. Entonces, al perderse ese nexo, también empezamos, la media se va corriendo, la curva de Gauss se va corriendo. No, qué interesante, ¿no?, lo que dice, pero este psicópata en particular, más allá de que hay muchísimos psicópatas, en algo se le dispara que lleva a asesinar a una chica. Bueno, si no la interrumpo. Una característica del psicópata es que tiene un débil equilibrio. Supongamos que yo fuese un falso médico, desempeño acá un rol y se sienta ahí alguien y dice, bueno, pero sabemos que usted tiene un juicio por ser falso médico. Es muy factible que yo me descompensare, yo mantengo una figura aparentemente normal, pero frente a un estrés que no puedo manejar, me desencadeno. Y en lugar de poder salvar los papeles, salto y le pego. En ese momento es donde se produce la fractura.
Es decir, el psicópata controla. Es muy manipulador. Es muy manipulador. Claro. Esto pasa con las mujeres abusadas. Sí, le iba a decir eso. Que todo el mundo dice, ay, pero es un divino, encanto. que el marido es un divino, o el novio, quien sea. Claro, porque es esa doble personalidad. Y ante un problema se nota como que le salta el chip, como uno dice vulgarmente. Pero que está perfecta la expresión le salta el chip, porque en realidad sale del locus de control que llamamos nosotros, de lo que domina. Yo estoy hablando de esto, estoy en la televisión, claro, me creo que soy importante y aparece alguien y dice, no, este sujeto tiene una causa porque es falso médico. Sí. Me mueve, me desestructura totalmente. Quiero aclarar a la gente que es una broma. Pero digamos, sí, me muevo de ese lugar y me desestructuro, pierdo el control y me vuelvo agresivo. O pierdo el control, o salgo escapándome. Sí. Es decir, he dejado de dominar la situación. Sí, desde ya. Muy interesante, todo.